Hola y bienvenidos a una nueva entrega de las colecciones de juegos gratuitos Mugen y Open Board, los juegos de pocos requisitos perfectos para nuestra máquina arcade casera. En este nuevo episodio os traigo un poco de todo, como es habitual en estas selecciones, nuevos juegos de alta calidad, demostraciones que ya muestran gran potencial y algunas primeras versiones de juegos que se irán puliendo, lo que posiblemente resultará en mejoras a lo largo de este 2023. Tampoco os podéis perder las batallas más épicas que os tengo preparado para el final del vídeo, entre personajes del mundo retro. Y me gustaría empezar con un juego gratuito que podéis descargar en Steam. Se trata del Idol Showdown, un juego de rápidas luchas en 2D bastante completo que tiene como protagonistas a las estrellas virtuales del Hololive. En este juego las VTubers japonesas participan en combates feroces entre sí, donde cada una muestra sus habilidades únicas y características especiales. Tendremos un total de 8 luchadoras disponibles y otras 3 que llegarán próximamente en futuras actualizaciones. Y como veis, es un juego que ofrece una experiencia audiovisual muy agradable, con un pixel art bastante cuidado y con unos entornos adecuados. En lo jugable presenta unos controles sencillos de aprender y con unos combos bastante satisfactorios. Además podremos jugar partidas con la tecnología Roll Back Netcode para tener una experiencia de juego fluida y sincronizada entre jugadores en las fluctuaciones de la conexión a internet. Seguimos con otro juego de lucha de notable calidad, aunque aún se encuentra en proceso de desarrollo. Esta versión es preliminar, por lo que podrían existir algunos fallos, sin embargo lo presento porque podría ser un juego con la tecnología Ikemen que merezca atención una vez que esté completamente finalizado. Este fangame se centra en uno de los beat'em up más famosos de la era de la PlayStation 3, como era el Scott Pilgrim vs. The World, y como veis luce genial, con los sprites originales de la serie y con movimientos que entonan perfectamente al estilo tan peculiar de esta serie de peleas callejeras, así que es un juego creado por fans a tener en cuenta cuando esté terminado. Os dejo el enlace al canal de YouTube del creador donde podréis descargar el juego. Pasamos ahora a la presentación de los juegos más destacados de Open Board y comencemos con dos juegos de estilo 8 bits. El primero es actualmente una demostración, pero sin duda es un proyecto que merecerá la pena agregar a nuestra máquina arcade casera cuando se lance la versión completa. La segunda parte del Poké Dimensional Clash es un emocionante juego de estilo beat'em up, heredero espiritual del original de la primera parte, pero con el motor Open Board. Su estética gráfica nos recuerda a los clásicos juegos NES, con efectos de sonido y música en la misma línea. Hasta 4 jugadores pueden participar al mismo tiempo, eligiendo entre un grupo inicial de 4 o 5 personajes, con más disponibles a medida que avances en el juego. Además, contarás con personajes no jugables que te brindarán ayuda durante tu aventura. Un título perfecto para los amantes de la nostalgia y los combates entretenidos.
indudable opción y de las que no puede fallar es la remasterización de las aventuras de Kunio-kun. Este open world se está actualizando en este 2023 y recientemente llega una nueva versión con mejoras en muchas características. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Otra interesante modificación de Open World es esta reimaginación del segundo Resident Evil en formato de un beat'em up, manteniendo la estética cruda de los clásicos de la era de la PlayStation. Además, en esta emocionante aventura contaremos con la valiosa asistencia del oficial de policía Marvin, que se unirá a nosotros para enfrentar los desafíos que nos aguardan. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry. Y para terminar, como siempre, os traigo luchas épicas de juegos Mugen, y el primer juego donde se pueden conseguir combates muy locos es este Punisher World Warzone. Este título fusiona diversos elementos de distintos juegos de pelea y beat'em ups de la Super Nintendo, incluyendo personajes icónicos y escenarios de reconocidos títulos. Es un Mugen que tiene ya sus años, es del 2017 y actualmente llega a la versión 1.1, con la corrección de muchos errores que tenían versiones anteriores y siendo bastante más jugable en la actualidad.
fighters ready. Engage. Otro Mugen para conseguir batallas épicas y uno de los más completos sobre el universo de los Caballeros del Zodiaco es el Saint Seiya Oblivion. Cuenta con más de 50 personajes jugables y 11 escenarios cuidadosamente seleccionados. Los sprites de los personajes son de tamaño reducido, recordándome a los Mugen al estilo de Dragon Ball. Esto nos permite disfrutar de peleas frenéticas y finales épicos.